ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Les comentamos, somos de Pan Caliente. ¿Qué piensa de todo ese desajuste simbólico del que venimos hablando, de todo ese desajuste? La verdad, Juan, que es todo tan claro que... Pero yo tomo algunos principios. Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta número 12 edición de Como Pan Caliente. Hoy estamos tratando un tema muy especial, pero quiero presentar a una compañera que está en el equipo que habitualmente no la vemos porque ella está detrás de las cámaras, detrás de la grabación, y es Paola. Hola, buenas tardes, Paola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este privilegio de poder estar acá. Siempre me ha tocado estar del otro lado, pero hoy tengo el privilegio de poder estar compartiendo esta mesa con estos ricos pancitos que trajiste hoy. Así que lo estamos disfrutando. Gracias. Y también hoy vamos a tocar un tema muy especial, cómo abordar el tema de la tristeza, tanto en las familias como en la sociedad y aún en la iglesia misma, ¿no? En el pueblo de Dios. Así que le damos la bienvenida a dos personas que son muy especiales y que son especialistas en el tema, como es Denise Miranda. Ella es licenciada en psicología y bueno, nos va a estar desarrollando un poco el tema y en especial manera hablándonos desde su perspectiva, ¿no es cierto? Así es. También tenemos el privilegio de estar con Diana Knight. Ella es pastora en la ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Diana. Qué bueno compartir con vos. Muchísimas gracias. La verdad, una alegría estar aquí en medio de este encuentro para charlar de cosas tan puntuales y que nos pasan prácticamente a todas las personas. Todos necesitamos una palabra en este sentido de dirección. A veces uno tiene el tema de la tristeza como algo malo, ¿no? Denise, ¿cómo uno afronta el tema de la tristeza? Bien, bueno, a ver, es muy amplio el tema de la tristeza. Nosotros generalmente decimos, bueno, la tristeza, siento que estoy triste, no puedo más, me angustio, me siento mal. Y la tristeza en realidad nos atraviesa a todos, como decía Diana recién, porque aun cuando apenas nacimos empezamos a llorar y porque hubo ahí una separación, hubo un encuentro con una nueva realidad, con algo desconocido. Y sentimos tristeza justamente cuando algo que tiene que ver con lo interno o con lo externo, nos sentimos que nos excede y que no lo podemos afrontar justamente, ¿no? Entonces genera una sensación muy diversa, ¿no? O sea, es como que de alguna forma uno siente que quizás no solo no lo puede afrontar, sino que tal vez perdió algo, tal vez no sabe cómo recuperarlo, tal vez no lo va a poder recuperar nunca también, y todo eso genera mucha movilización interna en las emociones, ¿no? Y una de las cosas primeras que creo que es importante diferenciar tiene que ver con, bueno, ¿qué es la tristeza como tal, ¿no? Todo es tristeza, todo es angustia, todo es depresión, está como muy normalizada además la palabra, ¿no? Todo es depresión. A mí llegan al consultorio y me dicen, no, siento que estoy deprimida. Pero a lo mejor es tristeza, ¿no? Y es válido estar triste. Entonces, por ejemplo, uno puede diferenciar, primero que como una emoción, ¿sí? Uno reacciona a un estímulo, como dije antes, que puede ser interno o externo, a veces que lo podemos identificar, otras veces que no, donde claramente uno reacciona, ¿sí? No pasa por el pensamiento, uno simplemente aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo una película y vemos una escena, entonces, imagínense, ustedes están viendo una película, yo veo desde afuera y veo que a ustedes les salta la lagrimita en un momento, y entonces yo digo, bueno, ¿qué les estará pasando, no? ¿Por qué están llorando? Ahí está la parte de la reacción, la gotita que sale y que no sabemos por qué, ¿no? Y después, cuando ustedes se ponen a pensar, ¿sí? A evaluar qué es lo que me está pasando, en función de lo que están viendo, de ese estímulo externo, lo que va a pasar es que ahí ustedes van a empezar a decir, estoy triste
o estoy alegre, o estoy, no sé, sintiendo compasión por lo que estoy mirando. Entonces esa conjunción entre la reacción y lo que yo pienso y evalúo respecto de eso, ahí es ese sentimiento, que puede ser variable. O sea, uno puede sentir, no sé, llora de emoción, justamente de alegría, llora por compasión, llora por tristeza, llora por muchos motivos, ¿sí? Entonces a lo que voy con esto es que incluso cuando nosotros a lo mejor estamos pasando, como por ejemplo lo que fue la pandemia, donde hubo tantas restricciones, ¿no? Donde como personas y familias tenemos que afrontar un montón de cambios, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir que no sintió miedo, tristeza, tal vez se sintió, no sé, desorientado, tal vez perdió algún familiar, un trabajo, la rutina, los chicos, ¿no? O sea, había chicos muy tristes, ¿sí? Porque perdieron sus compañeritos, no los veo todos los días. Entonces todo eso afectó de una manera que ahora, igual con pandemia o sin pandemia, la tristeza nos invita un poco a reflexionar. ¿Qué nos pasa? ¿Sí? Y por eso ahí respondo un poco a tu pregunta. No es algo malo sentirse triste. O sea, nosotros no fuimos creados para vivir tristes. Pero la tristeza como tal es un sentimiento que tenemos que pasarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a invitar a poder pensar en el qué hay después, qué hacer después, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, de un familiar. Bueno, ¿qué hago yo después de esa pérdida? Entonces, ¿cómo me ubico de nuevo en el planeta, más o menos, ¿no? Porque uno se siente desorientado después de eso, se siente muy acongojado. La pérdida de un trabajo, lo mismo. Entonces, creo que ahí la invitación no es a anular o cancelar esa tristeza, sino darle el lugar que tiene que tener. Y ahí, en esto, me parece muy importante, y esto para todos los que están mirando, así como acabo de decir, ¿no? Que uno no vive, o sea, no fue diseñado, no fue creado para vivir en tristeza, uno sí tiene que poder ponerle un límite a esa tristeza. Y me refiero a poder darle lugar, pero acotado. Es como decir, bueno, listo, siento esto, ¿sí? Tal vez lo identifique el por qué sí o el por qué no, pero no puedo vivir eternamente triste. Es como ponerle un límite. Sí, es poder identificar el por qué y también ver hasta dónde yo siento que los recursos que tengo, me refiero a recursos emocionales para poder afrontar algo, incluso hasta sociales, porque también uno a veces no puede afrontar la soledad solo. Principalmente ahí necesita de un otro, ¿no? ¿Qué nos pasó con el tema de la cuarentena? El estar solo entristeció mucho más a muchas personas y bueno, sí es cierto que hay, digo en esto, ¿no? Uno puede hasta cierto punto a veces también decir, bueno, listo, voy a dejar que la tristeza no me lleve más de 6 meses. Si esa tristeza ya supera un tiempo, bueno, ahí ya estaríamos hablando de alguna problemática más profunda, ¿sí? Quizás una depresión o no, etcétera, que requiere de ayuda profesional. Pero en lo que respecta al día a día, esa tristeza que uno a lo mejor siente que no sabe por qué, bueno, es una invitación primero a pausar, ¿sí? Y traigo esta palabrita porque tal vez en la vorágine en la que a lo mejor vivimos, y más en esta época del año, todo es presión, todo es demanda. Ya de por sí, posmodernidad implica que estemos a las corridas, todo ya, éxito, y a ver, hace tu balance en fin de año, y si está todo bien, y si llegaste a todo lo que pensaste en enero, listo, sos exitoso, y si no, un bajón. Entonces, todo eso genera un nivel, ¿sí? de a veces ansiedad, nervios, frustración, estrés, que claramente la manera en la que se manifiesta puede tener que ver con la tristeza. Con sentir a veces esa angustia, a veces esto, ¿no? Como hasta en el pecho, ¿no? Esta cosa que está medio ahogado, ¿no? Y ahí es donde es necesario pausar y ver de dónde viene esta tristeza. Muy interesante que en esta época del año, ¿no? De reflexión, justamente tomo de lo que estás diciendo. Son momentos que cuando uno hace balance a veces hay frustración, hay cosas no logradas, no alcanzadas. Hay familiares que no están en este momento para las reuniones familiares, entonces es un momento de balance. Pero recojo una palabra muy importante que decís, es importante parar. Y no seguir permitiendo que una rueda de emociones siga siendo como una bola de nieve, ¿no?
y sigas juntando más y más cosas. Entonces, hemos salido de un tiempo de estremecimiento y también sumo a lo que estabas diciendo, ¿no? Y todo cambio en nuestra vida, cambio en la rutina, pérdidas o cosas que no se dieron, generan emociones sí o sí. Porque cuando todo sigue igual, a veces nos da una cierta seguridad, que no es seguridad muchas veces, pero cuando las cosas cambian nos sentimos incómodos. Entonces las emociones vienen a veces a complicar y a veces a enfermar. Entonces es muy interesante que Dios se presenta en la Biblia en distintos momentos con tristeza. O sea, es una emoción que hasta Dios siente. Jesús sintió tristeza. Es más, hay una parte donde él quería hacer un milagro y el entorno en el cual estaba no querían que haga el milagro. Y sintió tristeza y enojo a la vez, pero hizo el milagro y sanó al hombre de la mano seca. Entonces, es decir, que fue buena esa emoción que él tuvo porque lo llevó a hacer algo realmente bueno, porque sanó. El tema es no quedar estancado. Por eso es que la tristeza es una emoción que necesitamos darle espacio, parar, reconocerla, darle espacio y buscar cómo resolverla, porque va a implicar cómo voy a vivir de acá en adelante las cosas. O puedo estar estancada en un pantano de tristeza, y es lo que vos estás diciendo, donde uno no sale y entra en un estado que se va complicando más. O lo importante es poder traerlo, yo creo, más allá de tener un pensamiento positivo, poder traerlo delante de Dios, que Él se presenta como el consolador. Y hay una palabra tremenda que dice: bienaventurados los que lloran porque reciben consolación. Y podemos llorar de muchas maneras. Vos hablabas de las lágrimas, que pueden ser de tristeza o de conectarnos con algo. Podemos llorar de bronca, de enojo, de frustración, de impotencia, de culpa. Llorar en los rincones, llorar y seguir llorando lo mismo, pero qué diferente es cuando paro y busco qué me está pasando, poder traerlo delante de Dios y recibir consuelo, que es mucho más que pasar la mano por la espalda. Implica poder recibir de Él fortaleza para seguir, no con más de lo mismo, cambiando. Una pregunta, ¿qué indicadores hay para determinar si una persona tiene tristeza o ya raya en una depresión? Bueno, a ver, lo primero es el tema de la continuidad en el tiempo, ¿no? Hay algo que pronto, si se perpetúa por más de varios meses, ¿sí? Ahí ya estamos viendo que hay algo, como decía recién Diana, que te traía como gráficamente como un pantano, ¿no? Donde uno siente que quizás no puede salir de esa situación, donde usó todos los recursos que había tal vez en su creencia, ¿no? De que podía y se esforzaba, y a veces es como incluso en un pantano, ¿no? Uno siente que hace todo el esfuerzo, hace todo y te aparece, ¿no? El familiar o el amigo que te dice, bueno, pero pensá lindo, pensá bien, y a veces la persona puede ser que no pueda hacerlo, ¿sí? Emocionalmente no lo puede hacer y eso hasta le genera mayor presión. Entonces ahí ese es otro indicador también. La persona siente que quizás no tiene más recursos, entra en un estado casi hasta de desolación, apatía, ya tal vez puede generar efectos hasta en su rutina diaria, le cuesta trabajar, estudiar, etc. Y ahí ya sí, necesita de apoyo profesional porque ya no alcanza ni siquiera con el acompañamiento de la familia, de otras personas. Entonces, bueno, necesita otro tipo de acompañamiento. Entiendo que a veces esa tristeza hasta genera un mal humor y el entorno, la familia, no pueden ayudar porque está como iracunda la persona y al menos entiendo que es así, ¿no? Y que es difícil desde la familia poder ayudar a acompañar y poder elaborar la situación, ¿no es cierto? Sí, igual de todas maneras también, sin llevarlo al plano de la depresión, sin duda cuando vos ves a alguien triste, no querés que esté esa tristeza, porque hablando mal y pronto no se banca la tristeza, sí. ¿no? Es algo que es un insoportable, es como sí. que
que la quiera sacar de encima, ¿sí? Entonces eso hace que de pronto el otro no pueda tolerar que alguien esté triste. Es como, a ver, algo muy común y pasa, ¿no? Se cae un nene y empieza a llorar y no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasó, se lastimó, se puso triste, se le perdió el muñequito, está triste, o sea, ¿no? Entonces ese dar lugar creo que es muy importante, y esto lo digo para aquel que está triste o aquel que ve a alguien triste, ¿sí? Poderle darle lugar, acompañarlo primero desde escuchar, a ver, ¿qué le pasa al otro? ¿No? Y a veces ya con solo encontrar a alguien que te escuche, eso ya empieza a sanar. Por eso vos traías el tema del consolador. Bueno, eso es que escucha, ¿no? El que puede estar acompañando en ese momento que uno siente que no puede. Simplemente eso. Entonces, el tema del apoyo es fundamental. Y ahí traigo otra cosita más, que seas vos, aquel que a lo mejor está triste, o que ves a alguien que está en tristeza, que no dejes que se quede aislado. ¿Sí? Puedes tener momentos de necesitar estar solo, sí, porque convengamos que hay veces que hay estados de tristeza que uno siente que está sumamente desbordado y que no puede identificar todavía qué es lo que me pone triste. Y bueno, necesita ese espacio, pero que de ahí pase a estar aislado, ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si vos incluso estás triste y no va a ser lo mejor que te quedes por fuera, o incluso en esto, ¿no? Si hay que llorar con los que lloran, ¿no? También poder, vos incluso, ¿no? Si estás pasando por tristeza, miren, yo se los comento como algo muy de lo diario en el consultorio. Una de las cosas que ayudan muchísimo es poder hablar de lo que pasa, ya sea escrito, ya sea con otra persona. Y no solo eso, sino también poder incluso ayudar a otros. Porque cuando vos escuchás al otro que está pasando, por más que yo tenga tristeza, por ejemplo, pongo como ejemplo, y escucho al otro, me doy cuenta de que no soy la única que a lo mejor está pasando eso y que yo también tengo algo que puede ayudar al otro, aunque esté triste. Entonces la tristeza no termina gobernando todo lo que soy, ¿sí? Sino que hay algo en mí que es mayor que la tristeza que tengo. Y entonces empiezo a sanar dando. Y por eso muchas personas que a lo mejor estaban muy tristes al momento de, por ejemplo, necesidades, dar a otros, empezaron a sentirse útiles, empezaron a sentirse de nuevo como reconfortados, ¿no? Por el hecho de ver al otro que era ayudado por su persona. ¿Sí? Eso creo que también es algo clave. Si es que estás triste, pensá, volcate, ¿no? No te quedes encerrado. Justamente el tema de la tristeza hace que uno se meta para adentro y eso en el efecto se aísle y todo eso complica. Y una de las emociones que la tristeza esconde muchas veces es el enojo. Lo que pasa al ver a la persona triste es como que está más, parecería en víctima, ¿no? Sí. Pero el enojo generalmente es una emoción que hay que poder tratarla, hay que poder verla y se esconde en todo esto, aún en la depresión. Una vez escuché que la depresión es enojo congelado, ¿no? Entonces la voluntad se va entrando en ese desgano que vos estás hablando, entonces el dar es, todos tenemos algo para dar. Todos, hay alguien siempre más necesitado que nosotros, aún podemos darle una miguita de pan a un pajarito, o sea, siempre podemos dar algo y eso rompe ese ciclo destructivo. Y quisiera decir algo también, ¿no? Un poco en el caminar, la tristeza es algo que cuando la vencemos podemos entrar en otra etapa, porque hay momentos, o sea, como decíamos antes, Jesús decía esto, ¿no? En el mundo van a tener aflicción, o sea, barra tristeza, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de lluvias, de vientos, de inundaciones, nos va a tocar a todos. El tema es cómo enfrentamos eso y cómo salimos adelante en eso. Entonces, cuando vienen esos momentos donde las cosas son conmovidas, realmente es casi como que Dios está detrás de eso queriendo promover que crezcamos, que haya un fruto positivo en nuestras vidas. A veces, como vos estás diciendo, podemos solos, a veces no podemos solos, necesitamos
ayuda, alguien que nos haga de espejo, alguien que nos escuche. Simplemente escucharnos unos a otros es tremendamente sanador. Y qué importante que es poder, sin tener que llegar a terapias, poder en las familias escucharnos, en las relaciones de amistades escucharnos. Pero no escucharnos solamente para seguir de largo, sino escuchar con qué está conectando esta persona, esta tristeza o esta amargura. Porque vos hablabas recién, y la tristeza es algo que es un peso que se nota en el ambiente. La amargura es algo que afecta al ambiente, afecta las relaciones, porque de la abundancia de lo que hay adentro, sale por la boca. Entonces voy a estar hablando tristeza, voy a estar hablando amargura, o hablando enojo, o hablando queja, y de golpe gente me va a estar escuchando, y si esto no se frena, es casi como que también se aumenta el radio de influencia de la tristeza, y se hace un pantano para otros Como que es también. invasivo, que va invadiendo espacio. Que es un estado que, como lo decíamos antes, ¿no? Se torna insoportable para la persona y tiene que ver muchas veces también con presiones, con demandas, con ese sentir que no se llega, y eso puede pasarle a todos, creyentes, no creyentes, o sea, uno puede estar hasta acá encima en esta época de 150 actividades por día y eso genera un nivel de demanda tan alto que hay un enojo interno que genera tristeza y a veces la manera de manifestarlo es así y ahí es donde es necesario, bueno, a ver, ¿por qué traemos esto, no? Quizás lo del hablar o el del escuchar. Bueno, porque cuando uno a lo mejor, y esto incluso también, ¿no? Pacientes, la mayoría me han dicho, ¿no? Cuando han estado en estados así o más graves, traen este tema de yo me sentí escuchada. ¿Por qué? Porque hay algo que a lo mejor estoy necesitando y que no puede ser respondido. Entonces ahí hay algo de la insatisfacción, ¿sí? Que necesitamos encontrar de la vuelta a ver desde dónde o quién tiene que realmente satisfacer eso, ¿no? Diana seguramente va a decir desde Dios, ¿no? O sea, pero hay cosas que a veces también, en esto que traías de lo de la familia, son, bueno, hijos que escuchen a los papás, papás que escuchen a los hijos, papás que puedan también expresar si están tristes o no, porque a veces, no sé, saltan con un grito y dicen que están tristes, ¿no? Porque les pasó algo, al papá le pasó algo, a la mamá le pasó algo. Claro, y no quiero que los chicos se enteren. Pero a veces es necesario, ¿no? Poner sobre la mesa qué nos está pasando. Y en ese escucharnos nos encontramos. Y cuando uno se siente encontrado y encuentra al otro, no está solo ya. Entonces, fíjate vos cómo está la relación de la tristeza con la soledad, ¿no? No me siento escuchado, no me siento entendido, no me siento correspondido, no siento que lo que tenía se me fue y ahora qué hago, ¿no? Hoy justamente hablando con un paciente me dijo algo que qué hermoso, ¿no? Que pudo llegar a este punto después de haber perdido a un familiar el año pasado y encontrarse en esta fecha, ¿no? De nuevo, o sea, el primer año sin familiar. Y empiezan las invitaciones, ¿no? De, bueno, ¿dónde se pasa? ¿Qué Navidad? ¿Qué Año Nuevo? ¿Qué esto es lo típico de este año? Y entonces, claro, empezó a notar que había una diferencia entre quizás ella y otros familiares donde, bueno, no hay nada para celebrar porque ya no está fulano, ya no está. Y ella dijo, a ver, el haber vivido un momento triste no significa que tenga que marcar todo mi destino. Y a mí eso dije, bien, qué bueno que pudiste decir esto, ¿no? Porque claramente, a ver, una pérdida genera tristeza, genera muchísimo dolor, genera esa separación que no se puede entender, que no hay explicación, ¿no? A veces para poder comprender por qué un familiar se va. Y sin embargo eso, como puede ser cualquier otra situación similar, no tiene por qué marcar todo tu destino de acá para adelante, ¿no? Entonces hay una decisión. En el fondo, a pesar de la tristeza, y ella en este caso era muy consciente de que sí, yo ese día puede ser que esté triste, pero no va a marcar mi destino. Creo que ahí hay como un salto, una nueva etapa, lo que vos decías, que marca, ¿no? Un antes y un después también. Despertó, porque es interesante que la tristeza oscurece nuestra visión, o sea, la manera en que vemos la vida, ¿sí? Y también
pone una sombra sobre nuestros pensamientos. Esto está en la Biblia. Entonces, despertó. Y qué importante que es tomar la decisión de despertar y querer salir del estado de la tristeza. Porque a veces hay gente que te quiere sacar de la tristeza, pero vos no querés salir. Qué importante es lo que acabas de mencionar. La decisión, la determinación, y se puede salir. Bueno, qué interesante lo que vimos recién en Placas, ¿no? Donde un alto porcentaje de pastores y ministros se sienten como vencidos, ¿no? Recién, como veníamos hablando con las chicas, se sienten vencidos por la tristeza y los lleva al punto de abandonar directamente, ¿no? De abandonar el servicio, de también llevar a sus familias a ese punto de decir, bueno, de desgaste, ¿no? Estamos viendo placas con un 26%, que es un montón, ¿no? Un 26% en Estados Unidos, cifras que se conocen y que a la vez tampoco son tan ciertas, en el sentido de que puede haber mucho más, ¿no? con estas problemáticas, ¿verdad? El tema es que no hay superhombres ni supermujeres, Claro. ¿no? Y necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad, donde todos sentimos toda la gama de sentimientos y necesitamos ayuda y no aislarnos. Y parte de esta estadística está hablando de lo que es el aislamiento de muchos ministros, muchos pastores, que encima por la presión de tener que estar siempre bien frente a la gente, o no tener dónde abrir su corazón o con quien lo escuche, ¿no? Esa compañía, es un error. La verdad que necesitamos entre todos poder subsanar, ¿no? Poder tener espacios de seguridad, espacios para volcarnos, para decir lo que nos pasa, para no tener miedo de decir lo que nos pasa. Muchas veces puede pasar que ministros hacen la oración correcta, y la oración está correcta, pero no saben cómo derramar su corazón, no saben cómo enfrentar la tristeza o el dolor, o no se animan. Y es tan importante la parte de la salud emocional, no solamente la oración correcta en la vida de los ministros. Entonces, hablábamos recién, uno puede deprimirse, uno puede aislarse, uno puede enfermarse, pero otra parte que sería bueno que lo toques es que uno puede también llenarse de actividades y tapar lo que le está pasando con actividades religiosas, de ayuda, de lo que sea, pero no estar confrontando lo que le está pasando. Y tarde o temprano eso es una bomba de tiempo. Sí. A ver, a veces pasa, ¿no? Que la parte manifiesta de la tristeza es quizás ponerse a llorar y mirar lo que me pasó y pedir ayuda, ¿no? Pero otras veces es todo lo contrario. Es como no quiero enfrentar lo que estoy sintiendo, evito que se pueda tocar ese punto, ¿no? Entonces a lo mejor junto con la presión, ¿no? De estar todo el tiempo teniendo que dar, entonces pastor esto, o venga acá, pastores, líderes, o sea, ¿no? Gente que ministra, podemos mencionar, y que es un darse, y ¿de dónde agarro yo? ¿No? O sea, porque ya me quedo sin nada, y entonces ahí es como tener que tapar huecos, ¿no? ¿Y cómo los tapo? Los huecos me están diciendo, alarma, estás triste, te está pasando algo, te estás sintiendo mal. Es un gran semáforo, sí, con muchas luces a veces. Es como que vas sobreviviendo, ¿no? A eso, tapando que te ahoga. los agujeros. Exacto, entonces a veces llenamos con más actividades, ¿sí? Y nos olvidamos que, a ver, esto que vos traías como superhombres, supermujeres, que somos hombres, que somos mujeres, ¿no? Nos sacamos el súper, o sea, no es parte de nosotros, no tendría que serlo tampoco como identidad, para poder justamente, incluso, ¿no?
estábamos hablando antes de en una familia poder compartir con otros. Bueno, tal vez también, ¿no? Si estamos en un cargo de autoridad, en una comisión, de una tarea, si ya nos estamos dando cuenta, ¿no? De que entramos en una rueda pero vertiginosa de actividades, si vemos que ya no estamos disfrutando en ese dar, si ya estamos medio, parece una tortura, que no te estoy llegando al mes siguiente, ojo ahí, porque eso nos está afectando no solo lo emocional, sino también lo espiritual y a veces hasta lo físico. Entonces ahí es donde, lo que decía antes, ¿no? Pausa. Si era semáforo, ahora vamos al rojo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder seguir de ninguna manera. Y a su vez, porque en esto, y ahí sí me animo un poco a ampliar y tocar un poco también tu área, porque me llegan en el consultorio también personas que son ministros, que son líderes y que a veces están hasta acá de todo lo que es propio y además de los problemas de otros. Y es que acordémonos que somos cuerpo en Cristo, que no estamos solos, que es necesario, ¿no? Contar con otros y decir, bueno, listo, a veces necesito hacer la pausa, necesito parar de llenar actividades y poder reconocer qué estoy viviendo. A veces tener tiempos ahí en familia, ¿sí? Para no poner el ministerio por encima de lo que es la familia, ¿sí? Y a su vez poder también, ¿no? Como uno, como persona, decir, bueno, necesito recuperarme. Y a veces hay tiempos donde hay que frenar para eso. Necesito recuperarme. Y creo que es importantísimo no caer en el plano de, ya sea la culpa que puede venir por eso, o la vergüenza. Es que también vemos mucho que los pastores están solos, están ante una congregación, ante una familia, pero no comparten aún esta problemática con otros pastores, los veo muy cerrados en ellos mismos y creo que eso también es un poco el problema de que no comuniquen y no puedan asistirse unos a otros, cuando la palabra dice sobrellevar las cargas unos con otros, ¿no? Creo que es un poco lo que está padeciendo en este caso los líderes en Estados Unidos, que también pasa acá, que también hay una estadística que habla de que en estos 2 años de pandemia en la nación han fallecido por COVID 400 pastores. Eso quiere decir que son congregaciones sin pastores, familias sin pastores y se encuentran solos de golpe, ¿no? Y cómo enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué palabras? Creo que ha sido un tiempo de estremecimiento para la iglesia en general, aislamiento también, y también Dios ha permitido, creo que uno pueda ver cómo está y dónde está, inclusive en la fe, porque a veces hasta las actividades pueden reemplazar nuestra relación con Dios. Exacto. Y entonces si no hay actividades, es como que no hay nada y todo se viene abajo. Entonces creo que ha sido un tiempo realmente de volver a buscar a Dios de otra manera, volver a encontrarse con Dios de otra manera, desde pastores y ministros aún de años, ¿no? Y creo que Dios ha estado obrando también, rompiendo esa estructura pastor-céntrica. Vos decías, los pastores están solos, iglesias sin pastores. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él no dejó de ser el buen pastor que cuida a su rebaño y a sus ovejas. Entonces la iglesia no depende de un hombre ni de una mujer, depende de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que Dios está permitiendo que vuelva a vivirse y experimentarse. Entonces hay un reacomode donde Dios está inclusive mostrándonos lo que es ser cuerpo y no depender de una o dos personas, sino unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y eso es algo que creo que la iglesia está empezando a vivir en este tiempo y está rompiendo estructuras de soledad, de aislamiento y aún de jerarquía o aún del miedo a no mostrarse como persona por el cargo que uno tiene. Eso es una fachada, eso es como la armadura de Saúl, si tuviera que decir, o sea que hay que sacársela porque no sirve para estar enfrentando las batallas que tenemos que enfrentar acá. Es que las fachadas también traen tristeza, ¿Sí? porque no es nada de lo genuino, ¿no? O sea, entonces ahí uno puede ver, ¿por qué estoy triste? Volvemos al inicio de la charla.
¿por qué estoy triste en realidad? ¿Qué es lo que me está poniendo triste? ¿Que tengo que ser algo que no soy? Bueno, entonces traigámoslo, ¿no? O sea, hay algo ahí en la identidad, ¿no? Que tiene que afirmarse en lo verdadero. Y cuando está en lo verdadero no va a haber tristeza, va a haber gozo por eso, ¿no? Y creo que ahí hay como el cambio, el switch, ¿no? La metanoia, el cambio de mente que es necesario vivir para poder funcionar. Porque en definitiva es por eso, o sea, como decía al principio, uno no fue creado para vivir en tristeza, fue creado para funcionar, ¿sí? Dentro de un propósito, dentro de un cuerpo, ¿no? Lo que decía Diana, pero es con gozo. Si es un servicio, es con gozo, y si no, se nos transforma en maldición. Entonces, ahí es como una llamadita de atención para que podamos justamente estar en lo correcto, ¿no? Estar en lo que hay bendición, en lo que es verdadero, en lo que podemos funcionar, en lo que va a haber salud, ¿sí? En todas las áreas, ¿no? Y ahí va a haber prosperidad, ¿no? Y prosperidad en todas las áreas también. Una señal quizás para poder parar es esto, ¿no? Cuando dejamos de disfrutar y entramos en un modo automático, y todos podemos caer en un modo automático, ¿no? Y perder la capacidad de disfrutar, entonces perdés la motivación, entonces pierdes sentido y todo es como una rueda, ¿no? Sin lo que es el gozo, ¿no? Que el gozo es lo que es más que una alegría emocional y circunstancial. El gozo es un fruto que Dios nos da y es nuestra fortaleza. Y podemos aún, es muy interesante que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero lo dice en un contexto donde están todos llorando. Entonces el gozo no es estarse riendo, el gozo es algo más profundo, es del espíritu que se vuelca en nuestra alma, sentimientos, pensamientos, voluntad y el cuerpo. Y es algo que viene de Dios y Dios nos da un gozo en Él que va muy por arriba de las circunstancias. Entonces hay herramientas justamente para poder vencerlo en Dios, en Cristo, a través de la fe. Hay herramientas ahí, hay herramientas también de despertar y poder realmente despertar y poder cambiar nuestros pensamientos y ponerlos, sacarlos de ese pantano y ponerlos hacia adelante, no hacia atrás, no en el problema, no en la limitación personal, sino en la fe, esperanza y amor. Son tres cosas que son columnas para poder sostenernos por encima de la tristeza. Qué hermoso eso. Es un tema tan complejo y a la vez es tan simple, ¿no? Donde recién ustedes hablaban y podíamos ver de que lo primero es identificarlo, ¿no? Lo identificás y después poder afrontar eso con las herramientas que el mismo espíritu ya te da, ¿no? Es decir, bueno, esto me pasa, no está mal, y por más que seas un pastor, por más que seas una persona que recién evita o que seas un líder, me está pasando y no está mal, ¿no? Y a su vez cuando presento esto, puedo enfrentarlo, ¿no? Porque el Señor ya nos da la capacidad, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Miramos para adelante, ¿no? Y justamente me llamaba mucho la atención lo que vos decías, ¿no? El despertar, porque la tristeza, la amargura, lo que viene a hacer es, voy a decir, bueno, evitamos esto, ¿no? Lo evitamos o evadiendo o lo evitamos haciendo. Bueno, no, despertamos, ¿no? Algo que a mí me venía a la mente es cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice que aprecia todo lo que hace, porque sus actividades son mayores que las de antes, pero le está reclamando que ha dejado su primer amor. Y dice, mirá dónde caíste, mirá en dónde dejaste de amarme, de disfrutar, de que nuestra relación sea un deleite, ¿no? Y esto es lo que a mí me viene a la mente, ¿no? Que tenemos que hacer como una mirada interna y decir, ¿dónde cae? ¿Qué es lo que dejé de hacer que me está quitando el gozo, me está quitando la alegría del servicio, que era un deleite al principio, ¿no? Algo que me ha ayudado a mí en lo gráfico es ver cómo a veces ponemos tapas y metemos para adentro. Y a veces poder decir, levanto la tapa, a ver qué hay adentro.
Si perdí motivación, si perdí sentido, si estoy triste o no sé qué tengo, si estoy enojado y no me reconozco enojado o enojada, levantar la tapa y presentarnos y dejar que surja lo que hay adentro, como un primer paso para poder salir y no negar. Muchas veces negamos lo que nos pasa y negamos la tristeza estando tristes y negamos el enojo estando enojados. Entonces, romper ese candado, creo que es muy importante, romper el candado del silencio, romper el candado del aislamiento, romper el candado de la apariencia, de la fachada y poder enfrentarnos con realmente cómo estamos. Y hay salida y hay solución, hay salida y hay solución, si nosotros queremos salir, porque a veces puedes tener toda la ayuda alrededor, pero si vos no querés salir, Es así. ni Dios te puede sacar, porque vos no querés, vos estás estancado ahí y no querés. Pero si despertamos, y eso es lo que estamos hablando hoy, todos nos podemos levantar y salir de un lugar de pantano para ponernos sobre un lugar que es roca bajo nuestros pies. Porque la tristeza es un pantano. Hay algo que también para agregar en esto que mencionábamos antes sobre las presiones, ¿no? Que también puede ser una etapa que uno no se la puso, pero sí que vino, y que vino con fuerza, ¿no? Y una de las cosas que a veces sirve a nivel práctico es poner signos de interrogación en cosas que creemos que son así y solo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo que estar en todas las reuniones porque si no soy un mal hijo, ¿no? Y a veces no, a ver, con esto no quiero decir que, no hay que hay que dejar de congregarse, ¿sí? No me malinterpreten, sino me refiero a que a veces lo hacemos desde lo automático, lo hacemos por apariencia, porque si no se me cae un estandarte mío, en una manera de ser, una apariencia, una forma de presentarme ante el otro. Entonces ahí, ¿por qué hago lo que hago, no? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué no? No sé, tengo que estar en todas las actividades cuando estoy mal. O sea, ¿por qué estoy haciendo eso? Entonces, tengo que estar en todas las actividades, tengo que estar siempre feliz, tengo que... No, cuando uno le empieza a poner el signo de interrogación, es empezar a abrirse a esa posibilidad de identificar aquello que me está pasando. Y decir, Señor, a ver, lo confronto con lo que vos estás viendo, ¿no? O sea, ¿es así o no es así? O me viene de mandato, ¿no? De un mandato que a veces no es ni mío, ni lo pide el Señor, pero me lo puse igual, ¿no? Y eso es lo que genera esa tristeza, ¿no? O esa idea en los ministros de decir, bueno, tengo que ocuparme de todo. ¿Tengo que ocuparme de todo? O sea, ¿tengo que ocuparme de todo? ¿Dónde lo dice? ¿En la Biblia dónde lo dice? ¿O de dónde lo aprendí? ¿No? Entonces ahí uno empieza a identificar que, lo aprendí en otro lado que no era la fuente correcta. Y entonces ahí uno empieza a despertar. Ahí uno lo empieza a identificar y decir, no, un momento, no me compro más esto. Ahora, hablando de todo esto, ¿la familia puede ayudar desde, no solo, por supuesto que el Señor es primordial, ¿no? Pero ¿cómo la familia, desde la familia, se puede acompañar todo esto? ¿Hay una respuesta en cuanto a esto? ¿O es personal? Como que... Yo creo firmemente que hay una parte y una parte, ¿sí? No somos seres aislados, no fuimos creados tampoco para vivir solos en el mundo, con lo cual necesitamos de ayuda muchas veces y en otros casos es primero, ¿no? la decisión, ¿no? Es decir, bueno, algo me está pasando, algo tengo que hacer respecto de esto, no puedo solo quizás, ya lo presenté delante del Señor, necesito quizás apoyo emocional de otras personas y como hemos mencionado antes, ¿no? La familia es importantísima, ¿no? Es esa red que contiene, es la primera red que contiene y que a veces es familia de sangre, ¿sí? Y otras veces es familia de amistad, ¿sí? Familia de hermanos, ¿sí? Familia de vecinos, ¿sí? que de alguna manera hacen de contención. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente triste o se siente mal, siente que todo es tan pesado que no puede sostenerlo. Entiendo. Entonces ahí ese apoyo viene a acompañar ese sostén. Hay
Hay una parte que es tristeza, digamos, y hay una palabra que es congoja. Y es como que estamos hablando de tiempos de tristeza o tiempos de elaborar la tristeza, y a veces hay líneas que se pueden cruzar. La congoja es algo ya que te conecta casi con la sensación de algo que es una angustia que te mata, que te asfixia. Es como que te va conectando de esa manera, ¿no? Y es muy importante prestar atención a la tristeza. Necesitamos poder volcarla y abrirnos para ser sanos, para que esto no avance, ¿no? Y es muy interesante, me acordaba recién una palabra que es una promesa de lo que Cristo hace en nuestras vidas, y dice que Él ordena nuestras vidas, ¿no? Y Él pone corona en lugar de ceniza, Él pone un aceite o un óleo de gozo en lugar de luto, y Él pone un manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Y si nos fijamos, si hiciéramos dos listitas, las tres, ceniza, luto y angustia, tiene que ver con tristeza, con estados de tristeza, estados de pérdida. O sea, la ceniza es cuando tenías algo, no lo tenés más. El luto obviamente tiene que ver con muerte, la angustia con algo que te está asfixiando, ¿no? Y Cristo es especialista en transformar esas situaciones y poner corona, un óleo, un aceite, un bálsamo de gozo y un manto o una vestidura que tiene que ver con alabanza. Entonces, qué importante es saber que hay salida para esto, que podemos tratar nosotros en nuestras fuerzas, pero no alcanza muchas veces o puede llegar a ser temporal, ¿sí? Dios está para hacer una transformación. Vos hablabas recién de metanoia, un cambio de mentalidad. Tal cual pensamos, somos. ¿Y cuántas veces detrás de la tristeza hay un pensamiento? Y si no paramos, quizás nos vamos a encontrar el pensamiento disparador. Y qué importante es encontrar el gatillo, el pensamiento disparador. Que está ligado a una creencia. Que está ligado a una creencia. Y entonces, si tal como pienso soy, qué importante parar y no seguir con la máquina, no seguir con automático, para poder encontrar justamente esa creencia que donde tiene quizás un poquito de verdad y un poquito de mentira, ¿no? Una mezcla, no es todo mentira, pero algo se filtró. Y si puedo encontrar eso, pero eso se logra deteniéndonos, parando, esperando. Y esto es lo que en cierta forma vino a hacer la pandemia, ¿no? A detenernos, a poder reflexionar. Lo que pasa es que en definitiva muchos disparó lo que estaba, como decíamos, subyacente, estaba escondido, que no se veía, ¿no? Y bueno, pero siempre, es lo que vos estás diciendo, hay una palabra de aliento, hay una palabra de salida, hay una palabra de fortalecimiento, y como vos decías, el Señor vino a poner óleo de gozo, un manto de alegría, y en lugar de espíritu angustiado. Así que creo que las herramientas para salir de esto son, como siempre, el Señor y fortalecernos en Él, ¿no? En el poder de su fuerza, no en nosotros mismos. Nos ayuda apoyarnos con profesionales, nos ayuda estar rodeado de amigos, pero el fundamento y vendría a ser nuestra paracletos es el Espíritu Santo que nos saca de esta condición, ¿no es cierto? Así que me gustaría que des unas palabras para estas personas que están saliendo de esta situación o que están confrontando esta situación, ¿no? Para este fin de año, para palabras de aliento, ¿no? que vienen de parte de Dios, ¿no? ¿Qué tenés para decir? Sí, conozco muchas personas que en este momento están pasando un momento difícil de tristeza, tienen su fe, tienen esperanza, saben que Dios los ama, pero están pasando un momento difícil por pérdidas, tiempo de ceniza, de luto y de espíritu angustiado a la vez. Pero algo que he aprendido quizás es volcar y derramar el corazón delante de Dios, y decidir. Yo una vez tomé una decisión: no quiero llorar por llorar,
si voy a llorar, yo quiero derramar mis lágrimas delante del Señor. Y en su palabra Él me dice que Él tiene una redoma donde recoge mis lágrimas. A Él le importa lo que a mí me pasa, Él sabe lo que me pasa más que lo que yo sé, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que necesito, más de lo que yo pienso que sé que necesito. Entonces, quisiera animarte a que alces tu mirada, que no estés mirando vos, que no estés mirando lo que te pasó, y que te animes a que en este tiempo, si hay recuerdos tristes, si hay imágenes, hay palabras que te aten, que te anclen, que te conecten con la tristeza, que este sea un tiempo que vos permitas que Dios entre en la foto de ese recuerdo, que Dios entre en ese momento de esas palabras, en esos momentos angostos donde es una puerta y un camino muy angosto, muy angosto. Pasaste quizás solo o sola por ese lugar, pero Dios dice que aunque hayas pasado por ese lugar, Él estuvo ahí con vos. Quizás no lo viste, pero Él dice que Él estuvo ahí con vos y Él está hoy con vos y Él estará con vos, aunque pases por fuego o aunque pases por agua. Entonces sean abiertos tus ojos para poder verlo a Él y en esa foto ver que Él está, en ese momento ver que Él está. Y oro para que sean abiertos tus sentidos y puedas despertar y salir de todo manto de tristeza, de toda situación y pesadumbre, que tus pies se laven con aguas de la palabra para que puedas salir de ese pantano de tristeza para un nuevo tiempo. Porque Él te dice, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Lo viejo, no te quedes pensando en lo viejo. Hay cosas nuevas que Él preparó de antemano para vos, para que andes en eso. No te dejes vencer por la tristeza. Vence la tristeza en aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo este tiempo y sé que va a haber muchas preguntas para poder seguir abordando estos temas. Así que los invitamos para una segunda edición, como siempre. Bueno, acá tenemos los pancitos para que coman. Como siempre les decimos, Pan Caliente invita a gente que está cambiando vidas, que está cambiando el mundo. Hacemos entrevistas a gente que cambia el mundo. Y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias Paola, muchísimas gracias Pastora por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes. Tengan muy buenas tardes. Nos encontramos en la próxima edición.